Piensa lo bueno y se te dará, por Connie Méndez, 1961. Nota preliminar por Doblando Realidades. Prepárate para un viaje electrizante con Piensa lo bueno y se te dará. En un mundo donde el caos y el estrés quieren apagar tu chispa, este audiolibro de Connie Méndez es un arma secreta. Tus pensamientos crean tu realidad. Con un mensaje directo y vibrante, esta obra te enseña a desatar abundancia y felicidad con solo transformar tu mente. Connie Méndez, la venezolana que revolucionó almas, nació en 1898 y fue un huracán de talento. Cantante, actriz, escritora y pionera de la metafísica cristiana. Su magia estaba en hacer lo profundo simple, como si charlara contigo en confianza. En este libro, Connie destila su sabiduría en una guía que te hace sentir que el universo está de tu lado. ¿Sabías que este libro parece un hechizo moderno? Sus ideas sobre la ley de la creación son tan frescas que podrían estar en un podcast de hoy. Y se rumorea que Connie lo escribió en un arranque de inspiración casi cósmica. Su estilo es tan cálido que hasta los escépticos terminan convencidos. El equipo de Doblando Realidades ha convertido este clásico en un audiolibro que es puro fuego. Con una narración que te atrapa como un imán, han capturado la esencia de Connie, haciendo que cada palabra te impulse a soñar más grande. Piensa lo bueno y se te dará. No es solo un libro. Es un boleto para pintar tu vida con colores brillantes. Su mensaje es una invitación irresistible a tomar el control de tu destino. Introducción. En opinión de esta autora, las verdades más profundas pueden ser perfectamente comprendidas por cualquier persona mayor de 10 años y de mediana inteligencia, siempre que les sean presentadas en un lenguaje sencillo y en una forma que pueda aplicar a su vida diaria. Los tratados de filosofía y metafísica contienen un tesoro de enseñanzas para lograr una vida próspera, feliz y protegida contra los males comunes que aquejan al ser humano, pero la fraseología técnica está más allá de la comprensión de la persona común. Diríase que los grandes pensadores y maestros, lejos de sentir el deseo de compartir ese tesoro con la mayoría, se esforzaron por ocultarlo tras barricadas retóricas y jerigonzas especiales. No hago sino seguir las normas de mi maestro, el Dr. Emmett Fox, al pretender hacer inteligible, aunque de modo condensado, dicho tesoro metafísico, presentándolo en los términos de la vida cotidiana y común. Nada, pues, de lo que aquí aparece es nuevo. Todo ha sido anotado desde Enoc, a quien la Biblia remonta como sexto descendiente de Adán. Jesús pasó sus años ocultos en el monasterio esenio de Qumrán, donde fue educado según las enseñanzas de Enoc. Más tarde, en la controversia que se estableció entre judíos y cristianos, todos los textos de Enoc fueron recogidos y quemados por ambos bandos, salvo unos cuantos ejemplares que lograron ocultar algunos particulares. Los cristianos de los primeros siglos querían borrar toda indicación de que las enseñanzas del Maestro eran de origen judío, y los judíos repudiaban a Jesús y destruían todo lo que pudiera identificarlo con ellos. Las autoridades de la Iglesia cristiana hicieron adulterar y mutilar los textos donde aparecía que la enseñanza se originaba en Enoc. El resultado de esto fue el Nuevo Testamento, que deja en la oscuridad el fondo de la verdad. El monasterio también pereció por la destrucción, pero los esenios lograron rescatar su valiosa biblioteca, que ocultaron en las cuevas que hoy están en proceso de descubrimiento y son conocidas como las del Mar Muerto. La organización Rockefeller ha ubicado en la región un gran establecimiento dedicado a autenticar y traducir los pergaminos que van apareciendo, entre ellos, los originales de Enoc y los textos auténticos de la Biblia. Cristianismo dinámico. Antes de emprender cualquier oficio, el candidato que lo va a desempeñar recibe instrucciones o estudia la técnica del oficio. El único oficiante que emprende su cometido totalmente a ciegas es el ser humano, al lanzarse a la máxima tarea de vivir. Sin brújula, compás ni diseño, solo equipado con material secundario y sin nociones de preparación básica, es arrojado al laberinto, y ojalá no incurra en el mal. Hay vidas que transcurren entre la opulencia y las satisfacciones. Otras se desarrollan en la miseria.
Las hay que se inician con todas las ventajas de la educación, la ciencia, la medicina, la religión y todas las previsiones que pueden idear el afecto y la fortuna, y aún así las persigue un atajo de calamidades. ¿A qué se debe tal variedad de diferencias? La primera ley de la creación es la siguiente: lo que piensas se manifestará. No solo en tu cuerpo y tu carácter, sino también en lo exterior, en lo material, en tus condiciones, en lo que te ocurre. Tu propio concepto es lo que tú ves suceder. Si tienes formado el concepto de que la salud es el estado natural del ser humano, serás saludable, hagas lo que hagas. Si tu concepto es que la riqueza es inevitable, siempre serás rico. Si consideras que tu destino es la pobreza, los accidentes, la muerte, los achaques de la vejez, la mala o buena suerte, ser víctima de la maldad o merecedor de lo mejor, la lucha constante o la plenitud sin esfuerzo. Lo que quieras que tú esperes normalmente, o aquello con lo que tú cuentes, en mal o en bien, esa es la condición en la que vives o verás manifestarse. Uno rara vez es consciente de la mayoría de estos conceptos. Se forman involuntariamente cuando se ignoran las leyes de la creación. Estas constituyen la brújula, el compás y la materia prima con la que debería equiparse a un niño antes incluso de aprender el alfabeto. Con lo que hasta aquí has leído, te habrás dado cuenta de que el ser humano no es lo que siempre se ha creído, un corcho en medio de una tempestad, sacudido aquí y allá por las olas. Su mundo, sus circunstancias y todo lo que le ocurre en la vida son creaciones suyas y de nadie más. Él es quien ordena. Si su concepto de la vida es que está en una tempestad y que él es un corcho en medio de ella, así será. Él lo ha ordenado y permitido. Él es el rey de su mundo. Eso es lo que significa nacer con libre albedrío, libre para escoger entre pensar positivamente o negativamente. Toda su vida, todos sus logros o fracasos, todas las manifestaciones dependen del concepto que tenga establecido en el subconsciente. Hoy sabemos que lo que pensamos con frecuencia pasa al subconsciente y se arraiga allí, actuando como reflejo. La psicología lo ha comprobado. La metafísica y la filosofía ahondan mucho más en la mecánica expresada, pero, piensa lo bueno y se te dará, como dije anteriormente, lo exponen de una forma tan compleja y enredada que casi no es posible comprenderlas. Cuando el pobre ser humano se ve envuelto en los efectos de su ignorancia, cuando ha provocado alguna calamidad que lo tortura, se vuelve hacia Dios y le suplica que lo libre del sufrimiento. La experiencia diaria nos demuestra que a veces Dios atiende, pero otras veces no. Cuando Dios no atiende, el pobre ser humano es consolado por sus familiares y amigos con las siguientes palabras: hay que resignarse ante la voluntad de Dios, como si la voluntad de Dios fuera mala. El mismo Jesús dijo: paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, y podrá creerse que Dios esté gozando de su paz celestial impunemente, estando impregnado de mala voluntad. La oración es de una potencia extraordinaria, porque es de un grado altamente positivo. Es dirigir el pensamiento al propio origen del bien y del amor, y no existe nada más alto. Debe manifestarse el bien instantáneamente. Debe transformar a ojos vista, como un milagro, aquello que necesita transformarse. Pero, como la primera ley de la creación es que el concepto es lo que rige en los asuntos de los hombres, si el concepto que el suplicante tiene de Dios es que Él es un magnate caprichoso, lleno de mala voluntad, que manda pruebas y castigos más a menudo que premios y beneficios, el suplicante verá manifestarse su concepto de Dios. Es tan sencillo como te lo digo. ¿Y por qué, si Dios es todopoderoso, no interviene para que no suceda esto, aquello y lo de más allá?, preguntan los hombres. Porque Dios es principio. El principio inquebrantable. Inquebrantable significa que no varía. Tampoco puede entrometerse a quebrantar los otros principios que Él ha creado. Si te creó con libre albedrío, Él es el primero en respetarlo. Tú escoges tus conceptos, tus opiniones, tus deseos, tus pensamientos, das tus órdenes, y Él es el primero en considerarlas. Ahora, si el pobre ser humano del cual estábamos hablando eleva su pensamiento al plano de Dios, y esta no es sino otra forma de llamar a la oración, si trata de calmar su angustia y se obliga a pensar en algo bueno, verá el milagro que pide, porque se ha quitado él mismo del camino. Porque ha puesto el problema en manos de Dios, o sea, en el plano del amor. Esto se llama fe. La fe. Habrás visto que la fe es un sistema, una manera de actuar.
La fe tiene dos nombres, fe y temor. Los dos son una misma cosa y una misma fuerza. Se le llama fe cuando se espera lo bueno, se le llama temor cuando se espera lo malo. Así es, tan simple como suena. Cuando tú sientes temor, estás presintiendo algo malo, o sea, presintiendo. Anticipándolo. Esperándolo con todas las fuerzas de tu alma, y él no se hace esperar. Lo estás llamando, y tiene que atender porque tú lo mandas. Cuando te ocurre que estás temiendo, generalmente anuncias con aire triunfante, «Ah, yo lo sabía. Lo presentía». Y, por supuesto, tienes razón, pero ahora verás que no es que iba a suceder inevitablemente y que tus facultades superiores o tus dotes de vidente te lo anunciaron, sino que tu pensamiento lo creó, atrayendo lo necesario para que se manifestara. Todo pensamiento que va acompañado por un sentimiento se manifiesta más rápidamente y con mayor fuerza. Esto forma parte de la ley primera. El temor es un sentimiento muy fuerte. Por eso es tan terrible todo lo producido por la combinación del pensamiento y el temor, los accidentes de tránsito que producen la muerte o invalidez, los infartos, el cáncer, la úlcera estomacal y tantas otras atrocidades que aquejan a la humanidad ignorante. Por supuesto, te veo pensando en las causas materiales de todas estas cosas. Te veo protestando interiormente, porque siempre se le ha dado importancia a la causa material, por ejemplo, los gérmenes y microbios causantes de muchas enfermedades. Pero es que esos virus y gérmenes no son sino efectos, a su vez, y no causas. La causa original está en la mente. El germen no es sino uno de los eslabones de una cadena. La enfermedad es el eslabón que le sigue. Te estoy tratando de llevar hacia atrás, y no hacia adelante, en el orden de la creación. La causa material es un producto ya terminado. El diseño original, básico, es el pensamiento. Todo lo demás que viene después, en lo exterior, no es otra cosa que el material disponible para la realización de la obra. ¿Me comprendes? La fe es la otra cara de una misma moneda. Por una cara está el temor, por la otra, la fe. La fe es positiva, el temor es negativo. La fe produce el aspecto bueno, el temor, el aspecto malo. Nadie teme jamás que vaya a suceder algo que se considere bueno. El pensamiento que está acompañado por la fe es, pues, bueno, y se manifiesta más rápidamente y con mayor fuerza, al igual que su opuesto. Es posible aprender a tener fe, ella viene con el conocimiento. Al aprender a emplear la maquinaria de la fe, desaparece todo temor. Tú sabes que la capital de tu país está en tal o cual lugar. Tienes ese conocimiento porque te lo han enseñado quienes lo conocen. No lo pones en duda y sabes que, si tomas el tren, el avión o el auto para dirigirte a la capital, vas hacia ella, no hacia la luna. Pues eso es fe. Tienes fe en que la capital existe y en que tu deseo o tu necesidad te llevan a ella. Tienes fe en llegar. ¿No temes terminar en la luna? El conocimiento destierra la duda. La fe destierra el temor. Ya sabes, entonces, que el pensamiento negativo produce un efecto que llaman malo, y que el pensamiento positivo produce el efecto que llaman bueno. Conoces el peligro de acompañar el pensamiento negativo con temor. Esos resultados malos, efectos del pensamiento negativo y del temor, son los llamados castigos que las iglesias y la gente buena han creído que son mandados por Dios. ¿Te das cuenta de la magnitud del error? Jesús dijo, tal como piensa el hombre en su corazón, así es él. Aquí está expresado, en una cápsula, todo lo explicado antes. El pensamiento unido al sentimiento, piensa, en su corazón, y la frase minúscula, así es él, encierran todo un capítulo, pues el hombre y su mundo son uno. El hombre y todo lo que él reproduce, exterioriza, fabrica, posee y reúne en su entorno, son uno con él. Y él, más todo lo enumerado, es un reflejo exacto de la imagen que tiene asentada en el alma. Salomón lo dijo antes, y aún más claro, según piensas en tu alma, así es. La mecánica del pensamiento. Todo el día y toda la noche estamos pensando una infinidad de cosas distintas. Pasa por la mente una especie de película cinematográfica constante, pero desconectada. Entre tantas ideas diferentes, alguna que otra nos detiene.
A esas las contemplamos mentalmente, les damos vueltas, posiblemente las comentamos con alguien y luego volvemos a repasarlas más tarde. Esas ideas se convierten en imágenes mentales. La imagen mental es lo que pasa al subconsciente, se establece allí y se vuelve, como dicen los psicólogos, un reflejo. Los psicólogos estudian únicamente los reflejos que gobiernan el comportamiento y las aberraciones mentales. Los metafísicos abarcan un campo mucho más amplio, y saben que los reflejos gobiernan no solo al hombre, sino también todo lo que le ocurre exteriormente. Mientras más veces se contemple o estudie una idea, más se arraiga su reflejo en el subconsciente. El subconsciente no discierne. Esa no es su función. No tiene poder para protestar. No tiene voluntad propia. No tiene sentido del humor. No sabe si la orden que le hemos dado es un chiste o es en serio. Su función consiste, primero, en almacenar las imágenes mentales, y luego en lanzarlas hacia afuera, como salen las copias fotostáticas. ¿Es un autómata o un robot? Un servidor maravilloso que nos economiza toda la tarea de recordar y poner en práctica lo que vamos aprendiendo desde que no éramos más que una gota de agua en el océano. Es, pues, un secretario, archivador, bibliotecario insigne. Una vez archivada la imagen mental que le preparamos, él comienza a reproducirla, aprovechando la más insignificante oportunidad, para el resto de la vida. Y las vidas del sujeto, hasta que el sujeto le da la orden de cambiar una imagen por otra. Ejemplo, ¿recordarás tú la primera vez que oíste mencionar el catarro? No puedes recordarlo, eras muy pequeñito. La noticia te vino de tus mayores, y por lo tanto no la pusiste en duda. La aceptaste como cosa natural. Después te enseñaron a temerlo. Te advirtieron sobre las causas del catarro y te dijeron que, si se te enfriaba el sudor, si entrabas en contacto con algún amiguito catarroso, si te caía alguna llovizna o si te ponías en una corriente de aire, inevitablemente te daría catarro. Todo eso lo viste en tu mente con puntos y detalles. Pasó a tu subconsciente, y ya no tuviste que recordar más las advertencias de tus mayores. Tú no volviste a pensarlas, pero tu subconsciente reprodujo con toda fidelidad un buen catarro, el mejor que pudiera producir, cada vez que se te enfriaba el cuerpo, cada vez que te ponías en una corriente de aire, cada vez que se te acercaba un acatarrado, y cada vez que te caía un aguacerito. Fíjate bien. Tú no tuviste que volver a pensarlo jamás, pero tu subconsciente nunca ha olvidado la orden. Hasta el sol de hoy continúa entregándote, muy complacido, como quien da un regalo, un estupendo catarro cada vez que te descuidas. Porque ya estás acostumbrado a cuidarte, y hasta les cuentas a tus amistades que yo no soporto una corriente de aire, o huyes del que tenga catarro, o dices, no te acerques, que tengo catarro, y hasta lo llamas mi catarro. Todo eso renueva y reafirma la orden dada al subconsciente. Como si éste la necesitara. Esta mecánica es igual para todos los demás males que aquejan al ser humano, desde el catarro hasta la muerte, accidentes, luchas, vejez, pobreza, mala suerte, fealdad moral, pecados, cataclismos, guerras, mal tiempo, crisis monetarias, enemistades, pleitos, etc. Los hombres varían, pero el proceso de reproducción es siempre el mismo. La ley que estoy explicándote se llama el principio del mentalismo, y es la primera ley de la creación. Este es un universo mental. Esto es lo que quiere decir la metafísica cuando dice, todo es mente. Las leyes de la creación son 7. La verdad del ser. Felizmente, no estamos obligados a soportar eternamente el castigo que encierra un concepto mal formado. Somos libres, y si queremos, podemos cambiarlo por otro que produzca satisfacciones, premios y bendiciones. De la misma forma en que se produjo la imagen antigua, se puede producir la nueva, solo hay que borrar primero la anterior. Hay que desocupar el lugar que ocupaba para habitarlo con la imagen nueva, tal como se borra una letra errada o superflua en una palabra escrita, para sustituirla por otra o simplemente eliminarla. La experiencia ha determinado la técnica a seguir para borrar todo lo indeseable. Es la siguiente: cada vez que te ocurra algo desagradable, piensa y luego repite en voz alta, no lo acepto. Lo niego. Lo rechazo. No te alteres, no pongas énfasis,
simplemente dilo con calma. Con la fe que te da saber que tu palabra es una orden que debe cumplirse incondicionalmente. No ves el cambio que ocurre en ti en ese momento. Tal vez no veas el resultado inmediato en el exterior, a menos que estés muy atento a las pequeñas señales, pero, según el grado de fe y convicción que sientas al formular la negativa, así será el resultado. Si tu fe y convicción son fuertes, el resultado será instantáneo, como un milagro. La experiencia también nos ha enseñado que no se puede dejar el hueco vacío o medio vacío. Hay que llenar inmediatamente el espacio desocupado. Al terminar de expresar la negativa, tienes que afirmar la verdad, como se dice en el lenguaje metafísico. La verdad es la imagen nueva que debe grabarse y reproducir el bien para toda la eternidad. Nos interesa que esta imagen sea lo mejor posible. Que sea la verdad completa y no una semiverdad. Que constituya la voluntad de Dios, porque Dios es la verdad y el bien. Tal como enseñó Jesús, en el hombre está Dios. En todo hombre hay un ser divino. Todo ser humano logra verlo, conocerlo y sentirlo algunas veces en el curso de su vida terrenal. Es aquel que surge en un padre cuando le presentan a su primer hijo recién nacido. Cuando se enamora por primera vez. Cuando se lanza a salvar a otro que está a punto de caer bajo las ruedas de un automóvil. Cuando se compadece ante una desgracia ajena. Cuando se olvida de sí mismo para emprender un acto heroico. En todos esos momentos actúa el ser divino. Pasado ese instante, vuelve a predominar la conciencia terrena, que no es mala, solo escasa de evolución o adormecida. El ser divino es la verdad tuya, mía y de todos. Él es perfecto, bello, no envejece, no se enferma, no peca, no muere, no sufre, no lucha, no necesita aprender, todo lo sabe, no falla jamás, no cambia, no teme, no duda y está atento en todo instante a nuestra más insignificante plegaria. Es la verdad perfecta. Es amor, inteligencia, vida, verdad, alma, espíritu y principio, es decir, las 7 fases de Dios, porque el ser divino es hijo de Dios, una célula de Dios mismo. Esto no es panteísmo. El hombre no es Dios, así como una gota de agua del mar no es el mar, pero en una sola gota están todos los componentes del resto del mar. Es una célula del mar. Como nuestra conciencia está adormecida, restringida como un botón de rosa que se abre poco a poco, no sabemos determinar exactamente qué es el bien y la verdad. Quisiéramos que alguien nos lo indicara, nos enseñara, nos dictara la imagen que debemos grabar. Ese alguien lo tenemos en el ser divino. Jesús dijo: conoced la verdad y ella os hará libres. Todo lo que hay que hacer, al ir a formar una imagen nueva que sustituya a la vieja, es recordar al ser divino. Simplemente recordarlo, y al instante le inspira la nueva imagen. Digamos que te sientes resfriado, para seguir con el ejemplo original, ya sabes que se debe a la imagen grabada en tu subconsciente. Ya sabes que ese resfriado es un reflejo. Si no te agrada, porque hay personas que disfrutan de sus enfermedades, ya que las hace sentirse importantes, lo niegas, lo rechazas, no lo aceptas, y luego recuerdas a tu ser divino. Al transferir el pensamiento del resfriado a la verdad del ser, se enchufa, como una clavija en un tablero telefónico, en la verdad correspondiente y, ves, la nueva imagen que debes grabar, la imagen opuesta a la enfermedad es la vida. Yo soy vida, debes decir en voz alta. Yo soy la vida. La vida es salud. La salud es lo opuesto a la enfermedad. La salud es la única verdad. Extiéndete por ese camino tanto como quieras. Recuerda que estás formando una imagen. Mientras más la veas, mejor para ti. Piensa lo bueno. Esto es muy diferente de la autosugestión, pues esta consiste únicamente en repetir, como un loro, una frase estereotipada, optimista, siempre igual. La autosugestión no logra sino rozar la superficie, sin penetrar el asunto y sin conocimiento de causa. La verdad del ser razona, investiga, resuelve, penetra y destruye la causa, limpia, sana y renueva el subconsciente, lo fortifica, adelanta al ser humano y le ensancha la conciencia. Es una verdadera cura, segura y radical, una cura segura para los defectos, los efectos y los pecados, pues estos también son reflejos e imágenes grabadas.
El llamado pecado original, verás que no es otra cosa que un concepto, es decir, una imagen que ocasiona el reflejo. Las iglesias creen que es culpa del diablo. El ser divino vive permanentemente en el ambiente que llamamos celestial. Es el ambiente del bien. No lo olvides, pues esta también es una verdad purísima. Mientras más te identifiques con ese ambiente, más lo reproducirás en tu vida exterior, en tu vida diaria. La sensación que más se asemeja a lo que deben sentir los hijos de Dios en todo momento, es la que sentimos cuando recibimos un magnífico regalo. Cuando damos las gracias por un presente que nos llena de satisfacción, sentimos algo que es una mezcla de alegría y ternura, ¿no es así? Bien, ese es el estado del que mora, en el cielo, y ese es el carácter del ser divino. Cuando se está en ese estado de ánimo, el mal se aleja. No soporta ese clima. No le gusta. No se aviene a su naturaleza. Por lo tanto, el tercer paso que la experiencia nos ha enseñado a dar, en la práctica de la verdad del ser, es el siguiente. Cuando hayas terminado de hacer lo que el lenguaje metafísico llama un tratamiento, es decir, negar y afirmar, siempre da las gracias a Dios como si ya hubieras recibido el premio. Cierra tu tratamiento con una expresión de inmensa gratitud por el bien ya recibido. Esta es una manifestación de fe. San Pablo dijo, la fe es la evidencia de las cosas que no se ven. Y Jesús dijo, siempre que ores, cree que recibes, y recibirás. Este tratamiento está descrito y expuesto en la Biblia, por supuesto que en términos bíblicos, tan simbólicos y encubiertos, que ha sido necesaria la labor consagrada de expertos en semántica, lingüística, filología clásica y simbología para desentrañar su sentido. La Biblia lo llama Manasés y Efraín, y tiene mucho que decir respecto a estos dos hermanos. Jesús el Cristo lo enseñó de la siguiente forma: el que quiera alcanzar la vida eterna, que se niegue a sí mismo y luego me siga a mí. No quería decir que siguieran al hombre Jesús, sino al Cristo. La palabra Cristo viene del griego Christos, que significa el ungido, es decir, el Hijo de Dios, la verdad. En el Nuevo Testamento, Jesús menciona el tratamiento así: que sea vuestro hablar, no, no, sí, sí, porque lo que pasa de esto, de mal procede. Como es abajo, es arriba. Como dije al comienzo, mi empeño es poner, en los términos más sencillos, a la altura de un ser mayor de 10 años y de inteligencia corriente, el significado de los tratados metafísicos, filosóficos, psicológicos y de simbología religiosa, tan oscuros para la mayoría y, por lo tanto, prohibitivos y desperdiciados en su totalidad, a pesar de que son un tesoro inapreciable. Y nada de lo que estoy exponiendo aquí es nuevo. Todo está dicho, descubierto y enseñado desde los tiempos más remotos. Solo está ignorado o mal comprendido. En cualquier tratado de biología encontrarás expuesto, en términos técnicos, lo que ahora te voy a describir en palabras de a centavo. Cuando tú frunces el ceño y amarras la cara, se produce una reacción en la médula cerebral, que baja junto con el fluido de la columna, se infiltra en el hígado después de haber pasado hasta allí por medio de un proceso que llaman osmosis. Una vez que ha entrado en el hígado, transforma la colesterina en bilis, la bilis altera el humor, poniéndote amargo, y ese mal humor te hace amarrar la cara y fruncir el ceño. Es un círculo vicioso que te mantiene en el clima infernal, en el cual el mal se encuentra a sus anchas, se alimenta y crece, y atrae todo lo de su clase que esté flotando por ahí. Ahora invirtamos el proceso para ver qué pasa. Al sentirte con el ceño fruncido y la cara amarrada, o al pasar por un espejo y constatar tu expresión, oblígate a sonreír y a relajar esos músculos apretados. Se lo debes a tu salud y a tu alma. Inmediatamente, se transforma el fluido cerebroespinal. Cuando llega al hígado, actúa como un baño de gracia. Te sientes bien, alegre, respiras profundo, se te endulza la expresión. Estás en el clima celestial. Allí no prospera el mal. Huye de él. Allí no ocurre sino lo bueno. Tú escoges, ¿vives en el cielo o en el infierno? Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Así lo dijo Hermés para explicar la segunda ley de la creación, que se llama principio de correspondencia. Para nuestros propósitos, basta el ejemplo que te di en los 2 párrafos anteriores.
verás que el cuerpo y el espíritu se complementan. Tienen que andar juntos y actuar conjuntamente. No podemos divorciarlos. Si el ser humano está feliz, está sirviendo al ser divino. Si el hombre está infeliz, se aparta del ser divino, por lo tanto, no está sirviendo a Dios, ya que el ser divino de cada hombre es una célula de Dios, o sea, el Hijo de Dios. La palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y se hizo carne y habitó entre nosotros. Así comenzó Juan el apóstol su evangelio. Hasta ahora se había creído que el Verbo no podía ser otro sino Jesucristo. No. Las 14 primeras estrofas de su evangelio las escribió Juan como una lección y como una afirmación metafísica, para preparar su mente para lo que iba a decir. Para que todo estuviera de acuerdo con la verdad. He resumido las estrofas para no alargar indebidamente estos textos. La afirmación no tiene conexión directa con el evangelio en sí. El verbo significa lo que es, la palabra, pero expresado en los términos poéticos y grandilocuentes que tanto gustaban en aquella época. La palabra es el pensamiento hablado, y en ese sentido la empleó Juan, convocando a la verdad para que hablara por él a través de sus palabras. Se hizo carne, fue el decreto para que se manifestara, y habitó entre nosotros, es la reafirmación de ese decreto. Al mismo tiempo, es una información para la posteridad, en el principio. Juan fue enseñado íntimamente por el propio maestro de la metafísica cristiana, y nos asombra lo bien que expresa el proceso con la frase, se hizo carne y habitó entre nosotros, además de que con un solo golpe afirma la fe. La fe es la evidencia de las cosas que aún no se ven. La Biblia entera es un poema. Jesús dijo, por tus palabras serás condenado, y por tus palabras serás justificado. Más claro no puede expresarse la misma verdad. También dijo, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su boca, porque lo que de la boca sale, del corazón procede. Otra forma diáfana de expresar la misma verdad. Se lo dijo a los judíos para rebatirles la creencia de que era malo comer ciertas cosas, como el hecho de comer en compañía de los gentiles. Sin embargo, nada de esto ha sido tomado en serio por las iglesias, y la gente, imperdonable en los sacerdotes, continúa hablando tonterías sin darse cuenta de que cada palabra que pronuncia es un decreto que se manifiesta en ellos y en sus vidas. Sobre todo aquello de que la voluntad de Dios es algo desagradable y duro de aceptar. Te propongo que un día decidas poner atención a todo lo que digas durante ese día. Te sorprenderá la cantidad de decretos negativos que emitirás. Vamos a recordarte algunos de los que la mayoría emplea a diario, y tú entre ellos, por supuesto. Los negocios están malísimos. Las cosas están muy malas. La juventud está perdida. El tráfico está imposible. El servicio está insoportable. No se consigue servicio. No dejes ese dinero allí porque lo van a robar. Los bandidos están asaltando en todas las esquinas. Te vas a caer. Te vas a matar. Te va a pisar un carro. Vas a romper ese vaso. Yo tengo tan mala suerte que... Yo tengo muy mala memoria. Yo no puedo probar eso, me hace daño. Mi reumatismo. Mi dolor de cabeza. Mi mala digestión. Ese es un bandido. Esa es una desgraciada. Cuando no. Tenía que ser. Etcétera, etcétera. Una vez pronunciado el decreto, comienza a manifestarse. Y todo eso es mentira. A la luz de la verdad del ser, es mentira. Todo eso se dice por costumbre, sin pensarlo siquiera, porque del corazón procede. Todo fue grabado con la palabra y el sentimiento. Fue aceptado por el pensamiento. Claro está, las imágenes ya están, lo que se llama metafísicamente, cristalizadas, en el subconsciente, por venir desde muchas vidas anteriores. Al principio tu conciencia no captará la posibilidad de reformarlo todo, pero devanando la cuerda se llega al hilo. Basta con un gramo de buena voluntad. Basta con el deseo expresado, o simplemente sentido, para comenzar a deshacer toda la cristalización. Basta con que, cada vez que te encuentres expresando un pensamiento negativo, lo niegues,
lo rechaces y digas que ya no aceptas más esos conceptos. Luego, ve la verdad del ser, da gracias con toda tu alma por la sublime oportunidad que se te ha brindado para limpiar tu subconsciente y sanar tu alma. De un solo golpe te has confesado, arrepentido y perdonado, pues la confesión y el perdón no son válidos sino frente a uno mismo. Después, si eres católico, puedes cumplir con los preceptos de tu iglesia si así lo deseas, pero al primero a quien hay que perdonar es a uno mismo. Hay personas que no se perdonan jamás el haber fallado en algo y, por lo tanto, se odian. Eso es soberbia y venganza. ¿Con qué derecho buscan el perdón de otro? Jesús dijo, el hombre, de su mal caudal, saca cosas malas. De su buen caudal, saca cosas buenas. Ama a tu prójimo como a ti mismo, implica una autorización para amarse, en primer término, y al prójimo en segundo. Tenerse respeto y dignidad, aceptarse uno tal cual es, sin exigencias desmedidas, y comprender que fallar es humano y que perdonar es divino. Primero, pronunciar la palabra de verdad por uno mismo, para poder pronunciarla por el prójimo. La palabra es el pensamiento hablado, por lo tanto, está regida por la primera ley de la creación, que en los textos clásicos se llama el principio del mentalismo. Esta primera ley te la expliqué en los 4 primeros capítulos, y he terminado de desarrollarla en este. Inserté una idea de la segunda ley de la creación, o sea, el principio de correspondencia, en el capítulo anterior, porque todas las leyes se entrelazan, dependen unas de otras, y en ese punto convenía exponértela. La vibración. El diccionario define la palabra vibración como un temblor rápido. La mayoría cree que solo el sonido procede de la vibración. Pero todo vibra. La vibración se mide por su velocidad, es decir, por el número de oscilaciones que ocurren en un segundo, y la forma de expresarlo es, esta vibración tiene una frecuencia de número. Es decir, esto vibra a tal frecuencia. Entre los colores, el blanco, que es la suma de todos los colores vistos en la luz, es el que vibra a más alta frecuencia. El negro también es la reunión de todos los colores, pero vistos a la sombra, y tiene la frecuencia más baja de todas, o sea, frecuencia 0, según nuestro entendimiento. Los pensamientos emiten vibraciones que se expanden en todas direcciones, tal como las ondas que se forman en el agua cuando cae una piedra. Y también tienen color. Los pensamientos negativos son sombríos, y por lo tanto, vibran a bajas frecuencias. La gente los llama pensamientos negros, con razón. Los pensamientos positivos son luminosos, y a medida que se acercan a la verdad, se vuelven más y más luminosos, hasta llegar a ser radiantes cuando expresan la verdad absoluta, que es Dios. Las altas frecuencias dominan a las bajas. Los pensamientos de alta verdad disuelven los pensamientos sombríos, bajos, falsos, actuando como una carga de dinamita sobre una roca. Esto te hará comprender lo que ocurre cuando opones el pensamiento y la palabra de la verdad a un cúmulo de cristalizaciones sombrías. Por eso te dije que bastaba con un deseo sentido para comenzar a deshacer las cristalizaciones acumuladas en el subconsciente. Las personas que tienen desarrollada la videncia, todos tenemos esa facultad, pero la mayoría no la ha despertado, perciben los pensamientos por su color. Y como conocen el resultado exterior de cada tipo de pensamiento, pueden predecir el futuro. Ven claramente el producto inevitable de cada persona. Los pensamientos de amor y buena voluntad son de un color rosa iridiscente. El de la pasión sexual es rojo encendido. El color de los pensamientos de vida es amarillo. El de la inteligencia es lo que hoy llaman chartreuse, muy luminoso. Los de misticismo son violeta iridiscente y profundo. Cuando hay negatividad mezclada con estos colores, el tono se vuelve sucio. Por ejemplo, en una persona cuya inteligencia aún no se ha desarrollado, o está embrutecida, el color es mostaza. La pasión sexual, cuando no es comprendida y está guiada únicamente por el instinto animal, es marrón rojizo. Las vibraciones mentales forman una aura de forma ovoide alrededor del cuerpo, y en esa aura se percibe toda la composición de colores que emanan del pensamiento individual. El subconsciente limpio y positivo produce una aura luminosa, multicolor, como el oriente de una perla. Como las altas frecuencias dominan a las bajas, ningún pensamiento negativo proveniente del exterior puede penetrar un aura o un ambiente positivo. Para que pudiera hacerlo,
la persona tendría que ponerse a tono con él, es decir, empezar a pensar de forma negativa. La ley de atracción es inmutable. Ella establece que todo atrae a su igual. Las imágenes grabadas en el subconsciente atraen, irremisiblemente, todo lo que sea de su misma clase y repelen lo que no sea afín. Por eso, si el concepto del individuo es bueno, solo percibe el bien. Como no puede atraer lo que no es igual a su concepto, no puede acercársele nada malo. Y a la inversa, al individuo lleno de conceptos cerrados solo le ocurren cosas malas, porque no es capaz de atraer otra cosa. Esta es la explicación del llamado contagio del pánico. ¿No has notado que cuando te entregas a meditar o a darle vueltas en la cabeza a algún incidente, digamos una grosería o una ofensa, la indignación y el resentimiento van creciendo? ¿Comprendes ahora que atraes todos los pensamientos similares y que estos vienen a aumentar el volumen de los tuyos? El que conoce esta ley no se permite jamás el lujo de mantener en su mente una sola idea desagradable. Al pensarla, la rechaza, la compara con la verdad del ser y piensa inmediatamente en algo bueno. Espero que hayas comprendido la necesidad de mantenerse risueño, viviendo en un clima celestial. Piensa lo bueno y se te dará. Gracias a esta ley de atracción, al salir un pensamiento de la mente, busca a sus semejantes y se une a ellos. Hay en la atmósfera grandes masas, como nubes, de pensamientos. Si el concepto colectivo de una ciudad es pesimista, esas nubes son de un gris oscuro. Planean sobre la ciudad, rodean a los habitantes, acuden a donde sean atraídas y mantienen a toda la población dentro del mismo concepto. A eso se debe el carácter de las distintas nacionalidades y razas. ¿No te ha pasado entrar en una casa y sentir un ambiente pesado o alegre apenas cruzas la puerta? ¿Notaste el clima mortuorio o triste en un entierro? ¿Sentiste el ánimo oprimido al caminar por una casa vacía sin saber por qué? No hace mucho acompañaba a una amiga que buscaba departamento. Entramos en uno que parecía muy bonito, elegante y convincente, pero ambas sentimos una sensación muy desagradable y lo comentamos. Al día siguiente nos informaron que allí había ocurrido una serie de tragedias. Las personas con mente positiva aligeran el ambiente. Las masas negras huyen lejos, aunque luego regresan cuando ya no está presente quien las perturbe. Si un metafísico entrenado entra en contacto con ese ambiente, deja un beneficio duradero, porque su sola presencia disuelve la oscuridad, de la misma forma en que se disipa la noche cuando se enciende una luz. ¿A dónde va la oscuridad cuando sale el sol? A ninguna parte, se convierte en luz. La persona que ya ha logrado transformar sus conceptos, que ha formado el hábito de consultar y conectar todo con el ser divino, tiene el poder de disolver las cristalizaciones ajenas con solo pensar la verdad, frente a los males que ve en otros. Esta es la explicación de las curaciones y milagros de Jesús. El mandamiento, amar al prójimo como a uno mismo, no significa que estamos obligados a sentir afecto. Perdona a tus enemigos, haz el bien a quienes te persiguen y te odian, vuelve la otra mejilla. Todo esto significa que, al ver el mal en otro, debemos pensar en su ser divino y declarar la verdad. Simple, sencillo y directo. No hay mejor forma de disolver el resentimiento. Muchas veces oímos decir, yo perdono, pero no puedo olvidar. Si sos de esos, proba lo que te estoy diciendo. No necesitas dirigirte a la persona que te ofendió. No necesitas mirarla. De hecho, es mejor no hacerlo, porque no podrías apartar el pensamiento de lo que te hizo. Simplemente pensá en tu propio ser divino, que es uno con el de todos. Dirígete a ese ser y, al instante, sabrás cuál es el tratamiento que debes dar, es decir, te vendrá a la mente el aspecto de la verdad que debes invocar. Contra el odio y la inarmonía, el amor. Contra la enfermedad y la amenaza de muerte, la vida. Contra la estupidez, la inteligencia. Contra el desorden, el principio. Contra las barreras absurdas, las fronteras arbitrarias, las prohibiciones legales, sin lógica, como los inconvenientes con pasaportes, retrasos en la entrega de documentos, molestias de tránsito, papeleo burocrático, inconsistencias policiales o gubernamentales, contra todo eso, el espíritu. Dios es espíritu. ¿Quién detiene, atrasa, retarda, impide,
¿Prohíbe u opone barreras absurdas a Dios? ¿Qué puede impedir el paso al espíritu? Todo esto es la verdad. El pensamiento que se torna a la verdad vibra en la frecuencia más alta, y ninguna frecuencia menor puede dominarlo. Solo hay un peligro: permitir que la impaciencia o la ira se mezclen con un pensamiento de verdad. Todo trabajo espiritual debe hacerse con calma. Mi maestro exigía aún más. Recomendaba que todo trabajo espiritual se hiciera, como quien pinta un cuadro sobre una tela de araña. Esto se debe a que las vibraciones del pensamiento espiritual son de frecuencias altísimas y de un poder tan grande que deben manejarse con extrema delicadeza. La vibración es la tercera ley de la creación. El vacío. El vacío no existe. Más que nunca en este siglo se está comprobando. El aire está lleno de átomos y partículas de polvo. El átomo es mitad espíritu y mitad materia. Materia porque es el comienzo de esta. Espíritu porque es invisible y es energía. El átomo está al borde de la división entre materia y espíritu. La naturaleza no soporta el vacío. Deja un potecito de tierra desatendido y olvidado, y al poco tiempo habrá brotado en él una espiguita verde. Lo mismo ocurre con un recipiente de agua, no tardará en mostrar minúsculas larvas de vida en agitado movimiento. La naturaleza tampoco soporta el desperdicio, todo está en proceso de convertirse en algo útil, todo sirve para algo y para alguien, y todo tiene su sitio propio y exacto. Todo ser humano viene a la tierra con un lugar ya dispuesto para él, con una labor que realizar, equipado con un talento especial que lo dispone al trabajo y al puesto que le corresponde. Así como cada huella digital es única en el mundo y en toda la historia de la Tierra, cada individuo es único, su puesto, sitio o lugar es únicamente para él, nadie más puede desempeñar la labor como él. Si el sitio que le corresponde está momentáneamente ocupado por otro, los dos individuos se sentirán defraudados, incómodos, y estarán haciendo mal lo que están desempeñando en ese momento. La labor que nos corresponde a cada uno, sea en el comercio, en las artes, en las letras, en la religión, en el gobierno o en la agricultura, es muy fácil de determinar, cada uno está capacitado para conocer su lugar único. Está en aquello que más le gusta hacer en el mundo. Aquello que no parece trabajo, que cuando uno lo está haciendo se olvida de todo y considerará absurdo que le paguen por hacerlo cuando se está divirtiendo tanto. Está de acuerdo con la segunda ley de la creación, o sea, el principio de correspondencia. Si eres un desajustado, busca en ti lo único que te gusta hacer, declara que tu lugar te está esperando, reúnete con personas de tu misma afinidad, dirígete hacia el lugar que más te guste, y pide luz a tu ser divino para que te indique dónde debes encontrarlo. Lo mismo debes hacer cuando veas a alguien sin trabajo o sin propósito en la vida. Declara la verdad por él. El desempleo es un concepto errado. La inarmonía es producto del desajuste. El vacío no existe, el desorden no existe, ni el desperdicio. Este es un universo basado en el orden y la armonía entre todas sus partes. Cuando hace falta algo, desde un tornillo hasta un marido, desde un cuchillo hasta una suma de dinero, desde un lugar para estacionar el carro hasta una cocinera buena y honrada, lo que sea, declara la verdad, la naturaleza detesta el vacío, el desajuste y la inarmonía. Verás aparecer el complemento de alguna manera. A alguien le falta lo que a ti le sobra. A alguien le sobra lo que a ti te hace falta. La oferta y la demanda es parte de la cuarta ley de la creación, que es el principio del ritmo. Un joven me consultó en este mismo sentido. Perdía todas las colocaciones y se encontraba desajustado en todas partes. No sirvo para nada. Todo lo hago mal, me dijo. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Le pregunté. Nada, me contestó. Me gusta no hacer nada. ¿Y por qué pierdes todas las colocaciones? Porque me aburren y me pongo a conversar con mis compañeros de trabajo, los distraigo y pierden el tiempo de la empresa. Entonces, ¿tus compañeros de trabajo encuentran que lo que les cuentas vale la pena escucharlo? Bueno, sí. Ellos también se olvidan del tiempo y del trabajo y, bien, no busquemos más, interrumpí. Si lo que tú hablas, o la manera de exponerlo, ejerce tal magnetismo, estás mandado a hacer un puesto en relaciones públicas. Búscalo hasta que lo encuentres.
te está esperando. Así lo hizo. Cuando lo volví a ver, irradiaba plenitud. A esta verdad se refería Jesús cuando dijo: mirad las aves del cielo, como ellas no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Considerad los lirios del campo como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón en toda su gloria fue vestido como uno de ellos. Esto no significa que estamos autorizados para entregarnos a la pereza y que la comida y las ropas nos caerán del cielo. Lo que significa es que cada cual, en su sitio apropiado, tendrá todo lo que necesita, sin trabajo ni esfuerzo. A los pájaros no les corresponde sembrar, ni segar, ni recoger en graneros. Esto solo le corresponde al hombre que en ello encuentre su mayor placer. El cometido de las aves es continuar la especie voladora que va a tener al plano angélico. Su contribución a la vida del hombre es recrear la vista y los oídos. A las flores no les corresponde trabajar hilando telas. Su cometido es florear simplemente. Su contribución, además de recrear la vista y adornar, es proveer con la miel y el polen para completar la labor de las abejas. La mente superior se encarga del resto. Así nosotros, cada uno en su sitio natural, estamos ajustados, somos felices y rendimos la utilidad que se desprende. La mente superior completa la ley. El derecho de conciencia. Hemos vivido centenares de vidas anteriores a la que ahora estamos viviendo. Fuimos un átomo, fuimos una gota de agua, fuimos vegetal, mineral, animal y hombre. En nuestra etapa humana hemos sido hombre o mujer muchas veces. Hemos pertenecido a todos los niveles sociales y, en cada uno de esos niveles, hemos aprendido las lecciones propias de ese estrato. Si hoy somos personas que vivimos rodeadas de ventajas, comodidades y adelantos modernos, es porque lo hemos merecido en nuestra trayectoria. Cada objeto que poseemos, ya sea por herencia, compra o regalo, lo tenemos ahora porque en alguna vida anterior aprendimos a usarlo y nos habituamos a él. La imagen de ese objeto es ya un reflejo en nuestro subconsciente, y a menos que nosotros mismos la disolvamos, el objeto lo tendremos siempre con nosotros. Ese u otro igual. Este derecho adquirido se llama, en el lenguaje metafísico, el derecho de conciencia. Significa que jamás es posible perder ni que se nos pueda robar un objeto cualquiera, ni una joya, ni dinero. Absolutamente nada. ¿Cómo se puede perder o ser robada una imagen que está grabada en nuestro subconsciente? No es posible. Es parte de la cuarta ley de la creación, de ella dijo Jesús: no os alleguéis tesoros en la tierra, donde los ladrones las hurtan y el moho destruye. Antes allegaos tesoros en el cielo, donde el moho no puede destruirlos ni los ladrones pueden hurtarlos. La creencia general es que esto significa que debemos coleccionar virtudes y despreciar las posesiones terrenas, pero no es así. El maestro expuso la ley en esas palabras, añadiendo: porque donde está tu tesoro está tu corazón. Ya sabemos lo que él quería decir con la palabra corazón. Además, la frase como él la dijo era: porque lo que está en tu corazón es tu tesoro. Fue mal traducida y adulterada cuando la pasaron del idioma arameo, en que hablaba Jesús, al latín. Cuando a ti se te extravía algún objeto de tu posesión, cuando pierdes algo por la calle o cuando algo te sea robado, con solo recordar que tú posees lo tienes por derecho de conciencia, que está grabado en tu subconsciente y esta imagen no te la pueden quitar ni la puedes perder, basta para que el objeto aparezca intacto. Alguien te lo devuelve, lo encuentras tú mismo o recibes un regalo de un objeto similar. Sin ningún esfuerzo para ti, volverá a tus manos de ahora en adelante, porque ya conoces la ley. No la olvides. No te angusties ni le temas a los ladrones. Tu pensamiento en ese respecto se convierte en positivo y no se te puede acercar a alguien con intención de hurtar. Te recomiendo hacer la prueba la próxima vez que extravíes algo. Declara: nada que es mío por derecho de conciencia puede perderse o ser robado. Luego, da las gracias por el inmenso don que se nos ha conferido en una ley tan sabia. Cuando el objeto vuelva a tus manos, lo cual no tardará en suceder, vuelve a dar las gracias. Mi maestro decía que el que conoce la ley del derecho de conciencia y la practica hasta formar de ella su concepto, puede dejar en medio de una calle transitada un billete de alta denominación, y nadie lograría verlo. Al día siguiente lo volvería a encontrar en el mismo sitio.
Para esto es necesario tener el concepto ya formado y la imagen del temor a los ladrones totalmente disuelta. Yo sé que la primera vez que empleé la ley, únicamente por obediencia y sin tener la convicción sembrada en mí, estaba en Nueva York y dejé mis anteojos olvidados en un taxi. Al llegar a casa me di cuenta de que los había perdido, y como venía de la clase de metafísica con la lección fresca en la mente, declaré al instante la verdad: nada que es mío por derecho de conciencia se puede perder. Mis anteojos volverán a mí. Ellos están en el sitio que les corresponde, frente a mis ojos. Pasaron 4 días y me llamaron de la conserjería para que bajara a hablar con un chofer de taxi que me buscaba. Señora, ¿serán suyos estos anteojos?, me preguntó al verme, extendiéndome los lentes. Sí, son los míos. ¿Cómo se le ocurrió a usted que eran míos? Mire usted qué cosa tan extraña me ha sucedido. Los taxistas tenemos que entregar en la oficina todo objeto olvidado por si lo reclama el cliente que lo dejó. Yo no pude decidirme a entregar estos anteojos. Como en la oficina quedan anotados todos los recorridos que hacemos cada día, me impuse la tarea de visitar a cada cliente que conduje ese día. He tenido que hacerlo fuera de horas de trabajo, por supuesto, y por eso me he tardado 4 días hasta encontrarla a usted. Esto jamás me ha sucedido. Unos lentes corrientes. Le di una buena recompensa y se me quedó grabada la ley desde ese momento. Sin mis anteojos no veía claro, no podía escribir, se interrumpía el ritmo de mi vida. Este mínimo detalle alteraba el ritmo de una serie de otras cosas que afectaban a terceros. El universo está basado en el orden y la armonía entre todas sus partes. Polaridad. No hay un solo deseo tuyo que no puedas realizar. Todo aquello que consideras imposible de obtener, aquello que juzgas como demasiado bueno para que te ocurra, es justamente lo que más deseas en el mundo. El deseo está en el fondo de tu corazón. Lo único que lo impide surgir son el temor, las dudas y los decretos negativos que repites constantemente. Muy especial es ese decreto: es demasiado bueno para que se manifieste. Cambia de polo. Hasta ahora has estado actuando fijo en el polo negativo. Cámbiate al polo positivo. Esto lo haces de la siguiente manera: declara de una vez que has terminado de usar los conceptos de ayer, que hoy eres una persona nueva, distinta, que reclamas tu bien, que lo deseas y estás esperando que comience a manifestarse ahora mismo. Declara que ya no quieres vivir más en el ambiente del mal, sino en el ambiente del bien. Decreta la verdad de que, por virtud de tu deseo y tu palabra expresada, ahora mismo, ya estás viviendo en el polo positivo, y niégate a aceptar ninguna duda al respecto. Ahora procede así: cada vez que expreses un deseo, di: yo deseo tal cosa, en armonía para todo el mundo y si es voluntad del Padre. Gracias, Padre, porque ya me has oído. De esta manera no causamos inconveniente alguno a nadie. Como nuestras vidas están tan entrelazadas, el bien tuyo podría constituir el mal de otro. Veamos un ejemplo: tú y otra persona desean un mismo objeto, pero solo hay uno. Tú, con tus conocimientos superiores, lo obtienes, pero te has perjudicado. Como en la verdad no existe semejante situación, tú, al desearlo en armonía para todo el mundo y si es la voluntad del Padre, obtendrás lo que deseas, ese, otro idéntico o mejor. Serás guiado al lugar donde se encuentre. Ella tampoco, y nadie, ha sufrido perjuicio. En este ejemplo sencillo ves el objeto. Pero en muchas otras circunstancias no será un objeto visible, sino algo que crees que te incumbe solo a ti, cuando en realidad puede alterar el ritmo de otro u otros. No te antojes jamás de algo que otro posee. No es necesario despojar a nadie para satisfacer nuestros deseos. Todo lo que puedas anhelar ya existe en tu propio caudal. Reclama tu propio bien. Muchas veces nos empeñamos en lograr algo y luego nos arrepentimos de haberlo obtenido. Esto se debe a que lo que hemos deseado obedecía a un mero capricho. Por eso siempre se debe desear o pedir de acuerdo con la voluntad del Padre. Así estamos seguros de que lo que manifestamos es lo que realmente nos satisfará. La bendición. Haz la prueba tú mismo con lo siguiente: pon 2 plantas una al lado de la otra. Riégalas a diario,
pero escoge una para bendecirla y alabarla. Dile muchas cosas bonitas. Ámala. A la otra cuídala, pero no la bendigas ni la alabes. Verás tú mismo el resultado. Cada vez que suceda algo malo o desagradable, no pierdas un instante, di, es por bien. Bendigo el bien que contiene. Todo contiene el bien y al bendecirlo se incrementa y se manifiesta. Lo que parecía malo se convierte en una gran bendición y felicidad, porque lo habrás pasado al polo positivo. No bendigas a las personas, bendice al ser divino en ellas. No bendigas a un enfermo, bendice el órgano saludable que está manifestando una mentira. Bendice la salud y la verdad en él. Ten mucho cuidado de no expresar jamás algo que vaya en contra de otros. La ley del ritmo, no hagas a otros lo que no quisieras que te hicieran a ti, es un boomerang infalible. Lo que le hagas a otro se devuelve y te lo harán a ti. Si le deseas mal a otro, ese mal te ocurrirá a ti. Si calumnias o criticas, otros te calumniarán y te criticarán. Si bendices a otro, encontrarás quien te bendiga a ti. Si ayudas a otro, encontrarás ayuda cuando más la necesitas. Si perdonas, serás perdonado. El ritmo es un péndulo. Cuando alguien te haga un daño, no lo bendigas. Bendice su ser divino, dile mentalmente, que se te haga el bien, y piensa en otra cosa. Así, cuando tú hagas algo sin intención de herir o molestar, pasará desapercibido y nadie lo sentirá. Cuando te irrite un majadero, bendice en él a un ángel desconocido. Verás que te dará una buena noticia o un dato útil. Cuando no quieras ser interrumpido en algún trabajo, declara la armonía del ser. Di, no es armonioso ser interrumpido. Dios está en este trabajo y al mismo tiempo en el inoportuno. No es posible que Dios se divida en dos y que las dos partes sean antagónicas. El universo está constituido así. Todo surge del principio masculino y femenino. El pensamiento es masculino, polo positivo, el alma es femenina, polo negativo. Ahora puedes comprender lo que al principio te hubiera confundido. El pensamiento, para manifestarse, necesita unirse o ser casado con un sentimiento. El alma es la sede de las emociones, de los sentimientos. Llegamos a la mitad de Piensa lo bueno y se te dará. La magia de Connie Méndez y el cuidado de Doblando Realidades te están mostrando cómo tus pensamientos dan forma a tu mundo. ¿Te está gustando? Compártelo, dale un like y suscríbete para seguir esta aventura. Alma. Casi no te he nombrado el alma porque es un estudio que ha ocupado demasiado la atención de los hombres. El alma es ese fantasma que a veces aparece y asusta. Es también la sede de las emociones. El alma del hombre habita lo que llaman el plano astral. Lo habrás oído nombrar mucho. Las fuerzas que rigen ese plano son llamadas psíquicas. Es el reino de las experiencias fenomenales como el espiritismo, la mediumnidad, ciertas manifestaciones magnéticas, etc. Es un plano muy ameno, distraído, interesante, pero también aterrador a veces. Pocos de los que se dedican a estudiarlo, deslumbrados por sus manifestaciones misteriosas, pasan de allí. No avanzan ni espiritual ni materialmente, a pesar de que todos viven bajo la ilusión de estar en la verdad. Jamás ningún estudiante del plano astral es feliz, ni sano de cuerpo, ni rico. No logran dominar sus problemas ni sus defectos. Sus conceptos son negativos y ven el mal como el resto de los ignorantes. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Para resolver sus problemas los verás consultando con las almas de los muertos, corriendo a consultar a quienes leen la mano, tiran las cartas y predicen el futuro. Estos espíritus, o almas descarnadas siempre son del mismo grado de evolución que quien las llama, pues no se puede atraer, ya lo sabes, sino lo que sea igual a la propia conciencia. Generalmente los consejos que reciben son contradictorios, según la opinión del espíritu que los imparte, y llevan a sus víctimas de la confusión al desastre. Las personas psíquicas, estudiantes del plano astral, tratan de asombrar a los demás con sus conocimientos misteriosos que rara vez les es permitido revelar. El psiquismo termina por enloquecerlos,
porque sin la guía del ser divino y la verdad, el plano astral se convierte en un laberinto sin salida. A ese plano se refirió Jesús cuando dijo: ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque la puerta es angosta y estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan. La puerta angosta, que sin embargo se abre a la amplitud de la vida, mira hacia el ser divino, pues mirando al bien se produce el bien. Mirando siempre hacia la sombra, no se manifiesta sino sombra. Por sus frutos los conoceréis. En Génesis, cap. 30, ver. 30, aparece este axioma: por sus frutos los conoceréis, simbolizado en el siguiente relato. Después de haber servido a Labán, el padre de su esposa, durante muchos años con eficacia y lealtad, y sin haber recibido ninguna recompensa, Jacob le pidió a su suegro un salario. Labán le preguntó: ¿qué te daré? Y Jacob respondió: aparta de tus reses todos los machos cabríos listados y manchados, y todas las cabras salpicadas. Estas y las crías que salgan listadas, manchadas y salpicadas serán para mí. Los blancos y los negros serán todos tuyos, desde hoy en adelante. Labán convino y separó las bestias. Jacob entonces cortó varas de álamo, de avellano y de plátano oriental, descortezó en ellas listas de manera que apareciera lo blanco de debajo, contrastando con lo que quedaba de corteza oscura, y las echó en los abrevaderos de las reses de Labán. Estas tenían que mirar la vara cada vez que bebían el agua donde flotaban, y la cría que parían salía también manchada, listada y salpicada. De esta manera, sus rebaños aumentaron extraordinariamente. No se trata aquí de una lección moral, sino de exponer la ley, a la manera bíblica, de lo que se mira, se reproduce. El ser astral es humano. El alma humana es la que se gradúa al plano astral y es la que acude a las sesiones espirituales. Conserva aún sus conceptos intactos y no sabe ver ni juzgar de otra forma que según lo que ve. Tú, que estás buscando la luz y tal vez eres miembro de alguna secta u orden que se autodenomina espiritual, observa el fruto de tus maestros y dirigentes. ¿Padecen enfermedades y achaques? ¿Mueren de tuberculosis o cáncer? ¿Viven de limosnas, exigen contribuciones fijas o condenan el dinero? ¿Sufren a menudo calumnias y persecuciones? Por sus frutos los conoceréis. Ignoran por completo el significado de las leyes básicas. Sus conceptos son tan errados como los tuyos. ¿Qué te pueden enseñar? Ostentan títulos altisonantes de suprema autoridad. Jesús dijo: no llaméis a nadie Padre, pues uno solo es vuestro Padre, que está en el cielo. ¿Llevan vestimentas impropias de la época en que vivimos? Siguen anclados en el pasado remoto, en la era precristiana, cuando la moda en los hombres era la bata y el manto. Sus ideas están allí. No han avanzado ni un paso. ¿Restringen la libertad de acción de sus discípulos? ¿Prescriben ciertos alimentos o imponen otros? Ignoran incluso las enseñanzas de aquel a quien dicen seguir. No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella. No tienen nociones de ciencia alguna. ¿Qué clase de maestro ignora el principio de vibración, tercera de las leyes de Hermes, uno de los iluminados más conocidos de la antigüedad? Por sus frutos los conoceréis, significa que por sus problemas, sus achaques, su pobreza, es decir, por su manifestación, podrás juzgar cuáles son sus conceptos. Sus libros y textos subrayan el castigo, la amenaza, el peligro, inspiran angustia y temor. El capítulo 23 del Evangelio de Mateo transcribe las palabras de Jesús respecto a estos individuos. Los llama falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces, y repite: por sus frutos los conoceréis. No se cosechan uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Hay sectas que irradian bondad y amor al prójimo. Su intención y buena voluntad son inmejorables, pero muestran una crasa ignorancia de los principios básicos de la creación. Algunas no comen carne, alegando que ésta ensucia al hombre con sus vibraciones impuras. No tienen conocimiento alguno de la naturaleza de estas vibraciones ni de sus frecuencias. Ya sabes que el pensamiento puro no puede recibir al impuro y, más aún, lo neutraliza o transforma, como la luz a la sombra. Una de las pocas maneras que tiene el animal para avanzar rápidamente en su evolución es servir al hombre.
Cuando se le presenta esa oportunidad, el espíritu que rige a toda su especie se estremece de gozo, porque al avanzar un ejemplar del grupo, avanzan todos los que vienen detrás hacia el plano humano. La naturaleza animal del hombre requiere alimento animal en todos los grados carnívoros. El pez grande se come al chico, hasta que llega el momento en que el hombre es guiado por su ser divino. Entonces, el deseo y la necesidad de comer carne desaparecen automáticamente. No hay que forzar nada, no se puede. Es contrario al plan universal. Los excesos se normalizan simplemente mirando más seguido la verdad del ser. Cuanto más rudimentaria es la conciencia, más se necesita del sacrificio para avanzar. El hombre que se ve obligado a matar un animal para beneficio de una colectividad, lejos de cometer un crimen, le brinda una mejor oportunidad desde dentro del reino animal. Es la ley de los mundos inferiores. Cuando un hombre da muerte a una bestia feroz que amenaza a un pueblo, por ejemplo, una serpiente venenosa que pone en riesgo a unos niños, cuando extermina plagas que destruyen árboles frutales o plantas, cuando elimina sabandijas que invaden las casas y atormentan a los humanos, no está cometiendo crímenes, sino haciendo un bien para todos, humanos y animales. Los animales no tienen conciencia. Solo poseen el instinto de reproducción. Las sabandijas, por ejemplo, se propagan en exceso siguiendo su ley. El hombre tiene el deber, como hermano mayor, de vigilarlas y controlarlas. Cuando el hombre alcanza la conciencia espiritual, ya no necesita matar ni atrae ninguna plaga. Para ahuyentarlas de su casa, basta con hablarles y dirigirse al espíritu que rige al grupo. Yo misma he presenciado ese milagro. He visto a un metafísico avanzado deshacerse de unas cucarachas y unos mosquitos que entraron a su casa. Hermanos, dijo, dirigiéndose a los espíritus del grupo, velen por sus pupilos. Están en desarmonía. Mi casa no es el medio apropiado para ellos. Luego, hablándoles a los animalitos, dijo, váyanse, bichitos. A mis ojos asombrados, vi a las sabandijas detenerse inmóviles un instante, como recibiendo una onda, y luego salieron despavoridas. Los miembros de las sectas mencionadas ignoran todo lo que estás leyendo tú ahora. Se debaten en el plano astral, o mejor dicho, en la fase negativa del plano, porque, como todo en la creación, este tiene sus dos fases. El alma es astral y es la sede de los sentidos y las emociones. Sin estos, la vida valdría poca cosa, pues no podríamos sentir ni apreciar el arte, la belleza ni la música. La diferencia sería como la del cine mudo, antiguo, comparado con el moderno, con su colorido, sonido y técnica asombrosa. Los sentidos y las emociones deben ser cultivados como se cultiva un talento, pues también son dones divinos. Por ningún motivo deben menospreciarse, negarse o rechazarse, deben ajustarse y equilibrarse, y eso se logra elevando el pensamiento al ser divino y a su verdad, cada vez que sea necesario. Los excesos, la emotividad y el sensualismo los regula él, porque nosotros, con nuestra débil voluntad, no podemos reprimir, frenar o frustrar nuestras emociones, renegar de ellas y de nuestros sentidos sin apelar a la verdad del ser divino, es atrofiarlas o incluso destruirlas, es matar el alma, o herirla y enfermarla. Cuando eso sucede, el ser humano retrograda al plano animal o pasa varias vidas tratando de recuperarlas. Hay sectas que enseñan que, para hacer contacto con Dios, hay que prepararse, adoptar posturas complicadas, enfocar la mente en algún punto del cuerpo, como el entrecejo o la base de la columna vertebral, y luego pronunciar una palabra mágica. Todo eso pertenece al plano astral y solo comunica al ser con las fuerzas psíquicas de ese plano. Están pensando en la posición del cuerpo, en el entrecejo, en la base de la columna. No están pensando en Dios. No están haciendo contacto con el ser divino. La Biblia dice que Dios está presente, y hay que tomarlo en serio y tal como suena. Dios está en todo, en todas partes. Está presente en ti y en todo lo que te rodea. No es preciso buscarlo como si fuera una aguja caída al suelo. El Salmo 46 dice, callad, y sabed que yo soy Dios. Y eso es todo lo que hay que hacer, saberlo presente. Pensarlo. Se contacta a Dios pensando en Él. Nada más. Practicando la presencia de Dios es como se llega a verlo, sentirlo y acercarse a Él, tal como practicando el piano se llega a ser virtuoso.
Los fantasmas y las apariciones que se ven en casas muy antiguas son los cuerpos astrales de personas que vivieron allí. Desalojadas de sus cuerpos físicos, sus mentes siguen viviendo en el pasado y no pueden desprenderse de él. No son conscientes de que alguien los ve. Viven la vida y ven la casa como era cuando estaban entre los humanos, con todos sus conceptos intactos. Son 7 los planos o estados de conciencia. Cada plano comprende 7 subplanos. El hombre avanza de uno a otro con cada expansión de su conciencia. El plano mental es el estado de conciencia superior al plano astral. Luego sigue el plano espiritual, que es el más alto que podemos conceptuar. Conocemos muchos de los ascensos que se adquieren en este plano, pero para nuestro propósito no es útil enumerarlos. Aquí estamos estudiando el plano mental y el espiritual, es decir, las leyes que rigen para alcanzarlos aquí mismo en la tierra. Hoy. Ayer murió, mañana no ha nacido aún. No podemos contar sino con el hoy, no podemos traer el futuro al presente, tenemos que esperar a vivirlo. Para eso, tenemos que vivir el hoy plenamente y de la mejor manera, y así se prepara el mañana. Hay que estar conscientes del hoy, vivirlo y gozarlo. Mañana, olvidarlo. Muchas personas viven llorando el pasado, pensando desconsoladas en algo que ya murió. Jesús dijo: dejad que los muertos entierren a los muertos. Sígueme tú a mí, la vida y la verdad. El hoy contiene todas las oportunidades en potencia. Es una hoja nueva y limpia. Si comienzas el día esperando sorpresas agradables, te llegarán sorpresas agradables. Piensa lo bueno y se te dará. Mirando siempre hacia atrás, no solamente se está inconsciente de lo bueno que se tiene al frente, sino que se trae todo lo malo del pasado al presente, como quien insiste en quedarse en un cuarto oscuro y pestilente, teniendo al lado una habitación aireada y soleada. Esta lección está presentada en la Biblia en el caso de la mujer de Lot, a la cual le dijeron los ángeles que escapara hacia la montaña, el plano espiritual, y no mirara hacia atrás porque sería consumida. Ella no hizo caso, miró hacia la ciudad que dejaba atrás y se convirtió en un saco de sal. La sal, en la Biblia, es símbolo de cristalización. Ya sabes lo que significa una cristalización en el subconsciente, lo que cuesta disolverla. Quien vive en el pasado cristaliza en el subconsciente y no avanza un solo paso. Se estaciona, y el futuro no le brinda nada. El pasado se le repite en una rueda constante. La figura del saco o la estatua de sal es muy apropiada. Por el mismo hecho de que el pasado sí es posible traerlo al presente, es que se recomienda dar las gracias por todo tratamiento como si éste ya se hubiera manifestado. El tratamiento debe hacerse siempre en el presente, debe esperarse para hoy. No funciona cuando se lanza hacia el futuro. El futuro no ha sido creado aún, en términos terrenales. Dios vive en un eterno presente. Esto significa que se debe vivir solo, al día. La previsión es positiva. El sentido común expresa la sabiduría divina en la tierra, pero no hay que vivir en el pasado ni temer el futuro. Emerson dijo: no hay nada a que temer, sino al temor. El día de hoy siempre trae todo lo que va a necesitar. Los gastos de hoy siempre están cubiertos, y las angustias monetarias son siempre por algo futuro, jamás por el pasado ni por el inmediato presente. Si te encuentras en un aprieto de dinero, es porque anticipaste esa circunstancia en el pasado, motivado por tu concepto. Eleva tu pensamiento al ser divino, con amor, descarga tu peso en él y verás solucionarse el problema milagrosamente. No olvides dar las gracias antes y después. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Y en el Antiguo Testamento está expresada la misma verdad: echad sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. Nunca permitirá que sea movido el justo. Verás que esto difiere mucho de la idea prevaleciente de que la voluntad de Dios es la prueba, el sacrificio, el castigo y la resignación. Cuando la Biblia habla del justo y la justicia, siempre se refiere a la justeza del pensar, a la exactitud con que se enfoca la verdad en el pensamiento. Buscad el reino de Dios y su justicia, significa, busca el plano espiritual y las leyes que lo gobiernan. En el lenguaje de hoy,
piensa lo bueno y se te dará. Recuerda al ser divino y él proveerá la imagen. Conoced la verdad y ella os hará libres, dijo Jesús. Los términos la verdad, Dios, el ser divino, el reino de Dios y el reino de los cielos son intercambiables, significan una misma cosa. Ídolos. Las primerísimas palabras de Jehová, en lo que llaman los 10 mandamientos, fueron las siguientes: Yo soy Jehová, tu Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. No harás para ti escultura ni semejanza alguna de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les darás culto. Los judíos lo interpretaron como no colocar estatuas en sus sinagogas. Hoy vemos la verdad detrás del símbolo, no fabricar imágenes. Imágenes mentales que luego se convierten en cosas, afuera, en la tierra, en las aguas, en los ciclos y debajo de la tierra, o sea, en lo material, porque éstas se convierten en ídolos. En dioses que, según nuestro concepto, tienen poder por encima de Dios. No se recuerda que la sustancia que usamos para fabricar esas imágenes es la sustancia de Dios, y que el producto no puede ser más poderoso que su creador. Ídolos o falsos dioses son el temor, lo inevitable, el destino, el mal, la mala suerte, la buena suerte, el microbio, el virus, la enfermedad, el peligro, la flaqueza humana, la maldad humana, los celos, la traición, los accidentes, la muerte, la lucha, el dinero, todo aquello que tenemos que soportar y todo aquello sin lo cual no se puede vivir. La lista es mucho mayor, pero con lo dicho basta para sentar la idea. Todo aquello a lo cual tememos es un ídolo. Le estamos rindiendo culto al temerle, un culto por encima de Dios. Un ejemplo del modo en que se rinde culto en preferencia a Dios: conocí a un muchacho enfermo de muerte, sus familiares me informaron que absolutamente todo se había hecho para salvarlo, pero que estaba desahuciado por los médicos más eminentes. Les pregunté, ¿y ustedes no son católicos? Me contestaron, ¿cómo no? Y muy devotos. Les sugerí, ¿y por qué no le piden a Dios? Me contestaron, eso es lo único que nos falta por hacer, pero ya no hay ninguna esperanza. Insistí, pero para Dios no hay nada imposible. Repitieron con impaciencia, pero ¿no te hemos dicho que está desahuciado por 4 lumbreras de la medicina? ¿Para qué insistir? En otras palabras, las lumbreras médicas habían decretado, y Dios Todopoderoso tenía que agachar la cabeza ante la superior sapiencia de 4 hormigas humanas. Los pobres ignoraban que ya hacía tiempo habían decretado la muerte del muchacho enfermo. Antes de consultar a las lumbreras médicas ya iban con la fe, temor, de que lo declararían muerto. La muerte. Más del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque ciertamente, si comieres de él, morirás. Es la primera mención de la muerte en el texto que dejó Moisés. Dios advirtió que la muerte vendría si se comía el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Primeramente, en la Biblia y en las metafísicas, comer es el símbolo de pensar. Es decir, cuando se come, se apropia la comida, se masca, se traga y se asimila. Lo mismo ocurre cuando se piensa. En la forma que describí al principio de este librito, se recibe una idea, comida, se piensa en ella detenidamente, se masca, pasa al subconsciente, se traga, y se vuelve parte del individuo, se asimila. El fruto de este proceso no se debe comer. En el proceso digestivo, solo a los niños muy pequeños se les ocurre comer el excremento. El fruto del proceso mental es la manifestación exterior, o sea, las circunstancias y experiencias producidas por las imágenes que tenemos en el subconsciente. Esto es el fruto. El árbol del conocimiento del bien y del mal no es un árbol que exista en alguna parte, es una figura simbólica que describe exactamente el proceso mental y las leyes que lo gobiernan. Al tener nosotros el conocimiento de las leyes de la creación, expuestas ya en los capítulos anteriores, somos el árbol que produce el fruto de ese conocimiento. Se nos advierte en el texto de Moisés que no comamos el fruto que producimos, o sea, que no vayamos a juzgar por lo que vemos producido en el exterior. Que no formemos conceptos erróneos basados en lo que sucede, porque lo que sucede no es sino el fruto de un conocimiento interior nuestro, bien sea un conocimiento,
concepto, basado en el bien, o un conocimiento, concepto, basado en el mal. De nuevo, que no formemos una opinión basada en lo que vemos, pues esto sería comer el fruto. Consultemos con el ser divino y él, la verdad, nos dirigirá siempre en línea recta. Todo esto, explicado por Kant, por ejemplo, es ininteligible para todo el que no sea altamente erudito, y aún a los eruditos se les escapa la clave porque están llenos de imágenes basadas en conocimientos intelectuales. El conocimiento intelectual es un tirano que no permite el paso ni permite levantar cabeza a las ideas espirituales. En la Biblia llaman a la idea espiritual un niño, porque es pura y no conoce la malicia. El que está lleno de erudición considera esto, cosas de niños. El último eslabón de la cadena que comienza con el primer pensamiento errado es la muerte. Imagínate una cuerda con un nudo. Imagínate que la cuerda que está a la derecha del nudo es ya el final del rollo, por lo tanto, se ha aflojado y ensanchado. Imagina que a la izquierda del nudo la cuerda continúa hasta no vérsele el fin. Imagínate una hormiga parada en el centro del nudo, viendo hacia dónde se dirige. Al fin se decide por la cuerda de la derecha, porque ve que es más ancha y más cómoda, al llegar a la punta caerá en el espacio. Si atina a decidirse por la cuerda de la izquierda, a pesar de ser esta más angosta, se amoldará pronto y continuará firme y segura para siempre. Este es el cuadro de lo que sucede cuando se elige entre pensar negativamente o pensar positivamente. El camino negativo parece cómodo y termina pronto. El camino positivo es la puerta pequeña y el camino angosto que lleva a la vida, pocos hay quienes lo encuentran. El pecado original es la decisión que se hizo en el nudo, la muerte es inevitable en el camino negativo. Es un resultado natural de esa vía, pero nada nos impide devolvernos, no tenemos que morir, nosotros lo resolvemos. Jesús dijo que la muerte sería el último enemigo que venceríamos, lo prometió. Los grandes avanzados no mueren, solo trascienden. Moisés trascendió. Elías trascendió. Jesús no murió. Las escrituras sagradas no dicen que murió, dicen que entregó el espíritu, lo cual, en léxico metafísico, significa algo muy diferente. Equivale a proyectar el cuerpo astral, el alma, fuera del cuerpo físico. En las operaciones quirúrgicas, los médicos llenan el cuerpo físico con éter, cloroformo u otras sustancias de la misma consistencia que el cuerpo astral. Este se desaloja porque las sustancias análogas ya no le dejan espacio en el cuerpo. Hay centenares, tal vez miles de casos, en que las personas operadas dicen que, estando dormido me vi parado junto a mi cuerpo y he visto todo el proceso de la operación. El cuerpo astral está sujeto al cuerpo físico por medio de un hilo de la misma sustancia astral. Al separarse el cuerpo astral del cuerpo físico, continúan conectados por este hilo que es elástico, pudiendo extenderse a grandes distancias. La Biblia lo llama, el cordón plateado, porque tiene un color grisáceo, algo luminoso. A medida que el enfermo operado elimina la sustancia que lo ha puesto inconsciente, el cuerpo astral va ocupando el cuerpo físico otra vez. El cuerpo astral es el que siente y está consciente. Cuando sale del cuerpo físico, éste deja de sentir y de estar consciente. Cuando el ser humano muere, es que el cordón se ha partido. Se separan los dos cuerpos y el astral sigue viviendo. Cuando Jesús exclamó en la cruz, Eloi, Eloi, lama sabactani, proyectó su cuerpo astral y no sintió ya nada más. Aparentaba estar muerto o en un profundo desvanecimiento. Su cuerpo astral se reunió con su cuerpo físico después, cuando estaba en el mausoleo facilitado por José de Arimatea. Y cuando las mujeres de Jerusalén fueron a buscar el cuerpo de Jesús, un personaje que la Iglesia llama un ángel, les hizo la observación: ¿y por qué lo buscáis entre los muertos? Buscadlo entre los vivos. Más claro no se puede decir que estaba vivo. Después trascendió, pero, para la adulteración hecha en los documentos, convenía poner que había resucitado, como si un ser de tan altísima frecuencia vibratoria pudiera jamás morir. A medida que limpies tu subconsciente de las imágenes negativas, se van transformando las células de tu cuerpo, volviéndose positivas, y te vas como quien dice, devolviendo, hacia la meta de la vida. Cuando hayas terminado de aprender la lección que te corresponde en esta vida que estás viviendo, no morirás en el sentido actual de la palabra. Pasarás al otro plano sin incomodidades, sin haber tenido una enfermedad, simplemente te irás una noche en medio del sueño.
en los santos de la Iglesia Católica se debe admirar la voluntad de perfección que los movía, pero, ignorantes de la ciencia del bien y del mal, se impusieron torturas espantosas que eran no solamente innecesarias, sino que constituían una ofensa imperdonable al cuerpo, el cual no es otra cosa que el templo del ser divino y, como tal, estamos obligados a cuidarlo y atenderlo. El grado extremo de fuerza negativa que representan los azotes y torturas voluntarias produce un estado tal de acidez, que el pobre cuerpo no puede soportarlo y se cubre de llagas. Por ese motivo fue que tantos santos murieron llagados o en el último estado de la tuberculosis. Y a eso llamaban servir a Dios. Mientras mayor sea el número de personas que aprenda las leyes de la creación, se irán disolviendo las masas oscuras de error que penetran el planeta, se irán acabando las imágenes falsas en el subconsciente, reconstruyéndose la célula humana y disminuyendo el número de personas que mueren. Será el último enemigo a vencer. Ya comenzó el regreso hacia el camino de la vida, parece ser que en el próximo milenio se conocerá universalmente la verdad. Einstein adujo que, cuando la célula humana se transforme en energía eléctrica, los hombres conocerán cada uno su propia ecuación y podrán desintegrar y reintegrar sus cuerpos a voluntad. Por lo pronto, cuando el ser se desprenda de su cuerpo físico en lo que llaman la muerte y entre a vivir en el plano que sigue, lo que más le sorprenderá será constatar que todo lo que piense se le manifestará frente a sus ojos instantáneamente, pues, no habiendo materia inerte que retarde el proceso, el objeto o la condición aparecerá simultáneamente al pensarlo. Esto le causará una confusión que podría ser caótica, llevándolo a creer que en verdad está en el purgatorio, y hasta en el infierno, pues el terror agravará la condición. Pero siempre lo estarán esperando familiares y amigos para guiarlo y explicarle las condiciones del plano. La reencarnación. ¿Y por qué no recordamos nada de lo que fuimos en vidas anteriores?, preguntan siempre los estudiantes de la verdad. Qué bueno que sea así. Qué grande es el amor de Dios y qué sabias son sus leyes. Primero que nada, si yo te preguntara ahora, ¿qué hiciste el martes pasado? A menos que esa fuera una fecha muy especial para ti, me contestarías, no recuerdo, tendría que pensarlo. Y perderías el tiempo recapacitando sobre algo tan inútil, superfluo y poco provechoso como es traer el pasado al presente. ¿Qué ganarías con revivir esos días? Nada. Y probablemente revivirías algo desagradable, porque siempre hay algo desagradable en el pasado. Tú has sido criminal, preso, mujer de la vida, esclavo, etc. Si pudieras rememorar esas épocas muertas, volverías a sentir todo lo desgraciado que fuiste. Si recordaras la época en que fuiste reina o rey, pasarías muy malos ratos atestiguando las injusticias y torpezas que cometiste, tu alma de hoy no podría soportarlo. Te voy a decir lo que se siente al regresar la mente a un pasado tan remoto, es como si, recién bañado, empolvado y empapado de agua de colonia, te obligaran a meterte en un barro de inmundicias, sin poder moverte para sacar la cabeza y respirar. Si alguna de tus vidas pasadas fue espléndida y regalada, al volver a tu estado presente sentirías inconformidad al notar que esta vida es inferior en ventajas materiales. La vida es una escuela, y cada vida es un grado más avanzado que el anterior. Si una vida fue plena y la siguiente es pobre, es porque se desperdició algo, o se dejó de aprovechar, y hay que rehacerlo. El amor de Dios no conoce el infierno. Nadie se condena eternamente, todo tiene perdón. Todos tenemos una nueva oportunidad, y hasta 70 veces 7, como lo dijo Jesús. El karma es la ley de causa y efecto. La casualidad no existe, todo tiene una causa, y toda causa, un efecto. Hay karma bueno y karma malo, ya los conoces, es la deuda que contraemos por el mal, y la recompensa por el bien. El ser divino es señor del karma. En él no existe karma. ¿Entonces es posible borrar un karma malo? Sí, mirando al ser divino, acostumbrándonos a habitar su morada. El Salmo 91 lo dice. Además, cuando el ser humano adquiere lo que se llama conciencia espiritual, es decir, cuando se esfuerza por cumplir las leyes que ya he mencionado, deja de estar bajo las leyes materiales y pasa a estar bajo la gracia. Tiene entonces el derecho de invocar las leyes superiores, y muchos efectos kármicos se disuelven automáticamente por el hecho de que el individuo eleva con frecuencia su pensamiento.
Él mismo no se da cuenta de su privilegio, sino cuando compara lo que le ocurre a otros y ve que a él le ha sido evitado, en ese momento se asombra, y siente que está protegido por una presencia invisible. Las reencarnaciones cesan cuando el individuo ha desarrollado el amor por todos sin distinción. Cuando ya sabe ponerse en el lugar del otro y comprender el motivo que lo impulsa a actuar como actúa. Cuando siente que no tiene nada que perdonar, porque lo que le hayan hecho es simplemente la reacción natural de un plano inferior de evolución. Ese individuo ya no tiene nada que aprender, y no tiene que regresar a este plano. La meta es el amor. Los que han sido enemigos en una vida, a menudo renacen como madre e hijo, o como hermanos, en la siguiente vida, para obligarlos a amarse. La naturaleza siempre busca unir por medio del amor. Curar y reformar por el amor. El Salmo 91. El que habita en el retiro del Altísimo, morará seguro bajo la sombra del Omnipotente. Yo diré de Jehová, refugio mío y fortaleza mía. Mi Dios, en él confiaré. Esta última es la afirmación que produce las condiciones que enumera el Salmo. Porque él te hará escapar del lazo del cazador y de la pestilencia destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas te refugiarás, escudo y adarga es su verdad. No temerás el espanto nocturno, ni la saeta que vuele de día, ni la pestilencia que anda en las tinieblas, ni la mortandad que destruye al mediodía. Trata de comprender los símbolos que encubren estas promesas. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te tocará. Tan solo con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los inicuos. Por cuanto has dicho, tú, oh Jehová, eres mi refugio, y al Altísimo has puesto por tu habitación, porque en todo consultas al Ser Divino, no te sucederá mal alguno, ni plaga tocará tu morada. Porque dará encargo a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Sobre las palmas de sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Es decir, para que no tengas el más leve inconveniente. Pisarás al león y al áspid, hollarás al leoncillo y a la serpiente. Por cuanto ha puesto en mí su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. El nombre, en el lenguaje bíblico, es la naturaleza de la verdad. Él me invocará, y yo le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. La ley de causa y efecto es la sexta ley de la creación. Todo efecto tiene una causa, toda causa tiene una reacción. La casualidad no existe. La suerte no existe. La Biblia dice, el amor cubre una multitud de pecados. A Magdalena le fueron descontados muchos efectos kármicos porque, según Jesús, había amado mucho. La séptima ley de la creación es el principio de generación, el cual ya te he explicado. En todo hay masculino y femenino, necesarios para crear. Todas las leyes se entrelazan, y éstas vuelven a conectar con el principio de mentalismo con el que comenzamos esta obrita. La generación se manifiesta en todos los planos, cada uno de una forma más elevada, pero el principio es el mismo. El signo de Acuario. Jesús mencionaba mucho este mundo y el otro mundo. También anunciaba muchos cambios para el fin del mundo. Una vez, los apóstoles le preguntaron cuándo llegaría ese fin del mundo que tanto predecía, y Jesús les contestó, cuando veáis al hombre con el jarro de agua. No sabemos si los apóstoles comprendieron la alusión, pero para esta generación está clarísima. Todo el mundo sabe que el zodiaco establece la precesión de los equinoccios. En palabras más simples, es un círculo en el firmamento estelar compuesto por grupos de estrellas. Cada grupo tiene un nombre. Según la astrología, cada mes del año está regido por uno de esos grupos o signos del zodiaco. Son 12 signos, uno para cada mes. Cada signo está acompañado por lo que llaman un regente, que determina la naturaleza del signo. Pero el zodiaco tiene un significado mucho más profundo. Digamos que, por fuera del círculo que encierra los 12 meses de un año, hay un círculo muchísimo más grande. Tan grande, que el espacio que ocupa, de aproximadamente 2160 años, corresponde a un signo del zodiaco. Es decir, que cada signo, con su regente,
gobierna a la humanidad durante unos 2 milenios. Al final de cada una de estas eras, el signo que ha imperado comienza a esfumarse o alejarse, y simultáneamente empieza a hacerse sentir la influencia del signo siguiente, con las características de su nuevo regente. Esto significa que el signo es, por decirlo así, la orden del día, para toda la humanidad durante esos 2 milenios, y se puede leer perfectamente de la siguiente forma: el signo que acaba de pasar es el de Piscis, los peces. Comenzó a alejarse a fines del siglo pasado, pero durante toda la era en que actuó, la humanidad estuvo influenciada por el pez. Como base, a Jesús lo llamaban el pez, y los primeros cristianos adoptaron el dibujo de un pez como clave para indicar el lugar donde se reunirían. Esa era la época de la persecución. La religión católica, que imperó durante los 2 milenios pasados, mostraba, inconscientemente, la forma del pez en varios elementos: en la mitra del obispo, cabeza de pez con la boca abierta, en el estilo gótico de las entradas a las iglesias, y en muchas otras características. El ánimo humano se volvió lacrimoso, agua del mar, y gozaba sufriendo. Las novelas eran dramas conmovedores, en todo imperaba el melodrama. Todo era pesado como el volumen del mar. Fue también la época de los grandes viajes marítimos. El agua tiene 2 fases, como todo, una negativa, porque pudre todo lo que está en contacto con ella demasiado tiempo, y otra positiva, porque en ella nace la vida y contiene gran cantidad de potencialidades. El color de ese signo era negro, negativo. Hacia el final de la era y al aproximarse el signo de Acuario, en el cual estamos, hubo la reacción que se llama crisis, como cuando una enfermedad hace crisis y se agravan todos los síntomas justo antes de comenzar la mejoría. También fue inventado el submarino. El barco bajó a las profundidades del mar, acentuando aún más su semejanza con un pez, hasta en el color plateado. Con la entrada más plena en la era de Acuario, que es un signo de aire, el submarino desarrolló alas y se convirtió en avión, pero siempre plateado. El carácter de Acuario es el del jardinero. Representa a un hombre con un jarro de agua al hombro. Siempre ayuda a regir el agua, pero en cantidades razonables. El jardinero celeste cultivará su jardín para que las plantas den flores, para que la humanidad se perfeccione. El signo lleva 2 líneas irregulares a los pies del jardinero que significan corrientes, corrientes nuevas de pensamiento, corrientes eléctricas, caminos nuevos en el aire, etc. La electricidad fue descubierta a fines del siglo anterior, ya entrando en la nueva era. Poco a poco fue invadiendo nuestras vidas, hasta que vivimos en ella, por ella, junto a ella y rodeados de ella. Estamos abriendo nuevas rutas en el cielo. La electricidad ya se ha graduado con el título de electrónica. El elemento que terminará de transformar todo en una era nueva y diferente es el uranio, llamado así por su regente, Urano. Los signos alternan, uno es positivo, el próximo es negativo. Acuario es positivo. Para esta era está predicha la unión de las religiones con la ciencia. No habrá una religión que impere como lo hizo el catolicismo en la era pisciana. Todas se unirán en una sola verdad. Cada cambio de signo trae grandes cambios en el planeta y en la mente. El nuevo signo actúa como una purga que revoluciona todo lo antiguo para dejar el terreno limpio y acondicionado para la selección que trae el signo entrante. El color de este signo es el blanco. Es la era espiritual, en la historia de la humanidad, será la más grandiosa que haya existido. Las señales que estamos viendo, tan alarmantes, tan perturbadoras, no significan otra cosa que Urano, llamado el destructor, está efectuando su limpieza a mano armada. La destrucción es muy buena cuando rompe todo lo malo y viejo para darle paso a lo nuevo y bello. Eso es lo que está haciendo Urano. Bendito sea. La era de los patriarcas bíblicos se distinguió por el pastoreo. Era el signo Aries, el carnero. La era de los egipcios, influenciada por el signo Tauro, adoraba al toro y se dedicaba a la cría de ganado. En esta nueva era no habrá más dirigentes supremos. Desaparecerán los papas, los gurúes, los imperatores, los grandes maestros, etc. Cada cual regará su propio jardín, dirigido por el ser divino, el Mesías, el Cristo o el ungido. Advertencia. Escucha este librito varias veces.
No creas que con una sola vez vas a poder absorber todo lo que contiene. Vuélvelo a comenzar al terminarlo, y verás que lo encuentras nuevo, más lógico y más interesante. Esto te sucederá cada vez que lo releas, porque la verdad es una fuerza vital que remueve células dormidas. A pesar de que vas a tener demostraciones, al parecer milagrosas, apenas comiences a poner en práctica las leyes que aquí aprenderás, a pesar de que tu entusiasmo te lleve a querer compartir con otros tus nuevos conocimientos, no trates de convencer a nadie de que aprenda la verdad. Si lo haces, encontrarás que aquellos que tú creías más preparados para recibirla son los que menos simpatizan contigo. Es que, cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro, dice una máxima ocultista. Enseña con amor a todo el que te pida consejo. Sabrás lo que debes decir si le pides al ser divino que hable por ti. Nobleza obliga, dice otra máxima. Y quien aprende las leyes superiores está más obligado a emplearlas correctamente que aquel que las ignora. Jamás trates de aprovecharte en perjuicio de otros por el hecho de conocerlas. Quien se cree autorizado para sacar ventaja de su conocimiento a expensas de otro, o quien se considere exento de cumplir las normas comunes de buena conducta por poseer conocimientos superiores, incurre en castigos, a veces severísimos, por intentar burlar las leyes. El metafísico es mejor inquilino, mejor amigo, mejor padre, mejor gobernante, mejor ciudadano, mejor prójimo, mejor hijo, mejor deudor, mejor patrón y mejor empleado que quienes no son metafísicos, por el solo hecho de conocer las leyes inmutables y sus efectos. El fin. Y eso es todo para Piensa lo bueno, y se te dará. Si este audiolibro te llegó al corazón, compártelo, dale un like y suscríbete para más. Sigue pensando cosas buenas y deja que el universo haga su magia. Hasta pronto.